Dentro del tema de secciones cónicas, ahora vamos a hablar de la hipérbola. Nuestro objetivo es que el estudiante pueda obtener el centro y la medida de los ejes principal y secundario de una hipérbola, manipulando algebraicamente la ecuación general hasta llevarla a su forma estándar, para poder hacer así una representación gráfica de lo mismo. Para ello necesitamos recordar cómo es la forma general de una cónica, ahí la tenemos, y cuando esta ecuación representa una hipérbola. Y esto es cuando el signo del coeficiente de x cuadrada, es decir, a, es diferente al signo del coeficiente de y cuadrada. En esta ecuación es b. Entonces a y b tienen que tener signos distintos. También tenemos que conocer la forma estándar de la ecuación de una hipérbola y aplicar el álgebra que nos permita pasar de una ecuación a la otra. Recordando, en el video de secciones cónicas vimos que la hipérbola es la curva que se dibuja cuando dos conos opuestos por el vértice son cortados por un plano completamente vertical. Pero la definición que nos sirve para llegar a la forma estándar de la ecuación es la de hipérbola como lugar geométrico de todos aquellos puntos para los cuales la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es siempre una constante. En este caso, la constante es igual a lo que mide el eje principal de la hipérbola, eje que también se le conoce con el nombre de eje focal. Tomando en cuenta esta definición, vamos a fijar dos puntos, el foco 2, por ejemplo, lo pongo en la coordenada 5,3, y el foco 1 lo pongo en la coordenada 1,3. Voy a dar la medida de la longitud del eje principal. Voy a decir que el eje principal va a medir 3 unidades. Bueno, ahora tengo que encontrar todos aquellos puntos cuya distancia al foco 1 y al foco 2, cuando yo reste esas distancias, me den como resultado 3. Para eso voy a dibujar una circunferencia sobre el foco 1, cuya longitud se mueva, ¿no? Tome distintos valores, y otra circunferencia sobre el foco 2, pero la longitud de su radio va a ser 3 unidades mayor a la longitud del radio de la circunferencia que tracé sobre el foco 1. Entonces, observamos aquí el radio de la circunferencia sobre el foco 2 mide 5,82 y la que tengo sobre el foco 1, 2,82. Cuando yo resto esas distancias, obtengo siempre 3. Si modifico los radios, siempre se conserva esa distancia o esa proporción entre mis radios. Pues para dibujar la hipérbola lo que necesito son los puntos de intersección entre esas circunferencias. Esos puntos se encuentran sobre ambas circunferencias, entonces la diferencia de sus distancias al foco 2 y al foco 1 nos da siempre 3, que es la diferencia entre los radios. Vamos a ver cómo se dibuja de esta manera la mitad de la hipérbola. Ahí va. Ahí tenemos la mitad de la hipérbola. Para dibujar la otra mitad, ahora va a ser al revés. Sobre mi foco 2 se va a dibujar una circunferencia de radio R y sobre mi foco 1 una circunferencia cuyo radio sea siempre 3 unidades mayor a el radio de la circunferencia que dibujo sobre el foco 2. Y entonces, ahí observamos que se dibuja la otra hoja de la hipérbola en las intersecciones de mis circunferencias. ¿Ok? Bueno, tomando en cuenta ahí mi punto XY y su distancia al foco 1 y al foco 2, bueno, por la fórmula de distancia entre dos puntos, la distancia del punto P al foco 1 la podemos establecer como P puede tomar distintos valores. Entonces la dejamos su coordenada general como x, y. Pero x, y tal que, y bueno, sacamos la distancia al foco 1
con la x del punto P menos la x del foco 1 elevado al cuadrado más la y del punto P menos la y del foco 1 elevado al cuadrado raíz cuadrada. La fórmula de distancia entre dos puntos. Lo mismo hacemos de P al foco 2 y luego establecemos lo que nos dice la definición como lugar geométrica de la hipérbola, que la distancia del punto P al foco 2 menos la distancia del punto P al foco 1 es igual a 3, a lo que mide el eje principal. Trabajando algebraicamente con esta ecuación podemos llevarla a la siguiente forma, la que aparece aquí. Observen ahí, aparece por ejemplo un x menos 3 al cuadrado y un y menos 3 al cuadrado. Este menos 3 que se le resta a la x es la coordenada del centro en x y la de la y pues es la coordenada en y del centro. Observen que si muevo el foco, por ejemplo el centro se mueve y se modifica la ecuación. X menos 4, y menos 3, si ahora muevo los dos focos, los subo un poquito, ahí está. Entonces x menos 4, y menos 4 son las coordenadas del centro de la hipérbola. Y aquí aparece un 1.5 al cuadrado y un 2.5981 al cuadrado. Bueno, para ver qué son esos valores dibujamos los semiejes. Ahí tenemos los semiejes. El semieje principal es el que va del centro al vértice de la hipérbola, uno de los vértices de la hipérbola, y observen que este mide 1.5. Este semieje, que en esta hipérbola es horizontal, se encuentra dividiendo al término en x y está elevado al cuadrado. Y el semieje conjugado es el que se encuentra de manera perpendicular o paralelo al eje de las y, perpendicular al eje x, paralelo al eje de las y, y lo que mide este semieje, el semieje secundario, es lo que aparece aquí dividiendo al término en y cuadrada. Como la hipérbola es horizontal, el término que aparece negativo es el que tiene a las y cuadradas. Si la hipérbola fuera vertical, entonces el que está en x sería el negativo y el término en y sería el positivo. Bueno, para poder dibujar manualmente la hipérbola utilizamos los semiejes que acabamos de dibujar para obtener un rectángulo, ahí está, un rectángulo que mide de ancho de la base lo que mide todo mi eje principal y de alto pues mide todo lo que mide mi eje secundario. Y este rectángulo nos sirve para poder dibujar las asíntotas que nos dan una idea de qué tanto abre la hipérbola, para poderla graficar cuando lo estamos haciendo manualmente. Las asíntotas pasan por los vértices del rectángulo y por el centro del rectángulo. Bueno, entonces como vimos en la práctica con GeoGebra, se forma esta ecuación con las distancias de mi punto P, X, Y a mis dos focos y va a ser igual a la longitud del eje principal y bueno, la manipulación algebraica pues es aplicar el álgebra que nos permite, por ejemplo, ahí sumar la raíz en ambos lados, de un lado se cancela. ¿Esto para qué? Pues para elevar al cuadrado, de un lado el cuadrado cancela la raíz, del otro lado tenemos binomio al cuadrado. De aquí pasamos, cancelamos los términos y menos 2 al cuadrado que está sumando de un lado y sumando del otro lado de la ecuación, se pueden cancelar. Y pasamos los términos que no tienen o que no están dentro de mi raíz cuadrada ni multiplicando a mi raíz cuadrada del otro lado del igual haciendo las operaciones contrarias con ellos. Elevamos binomios al cuadrado y reducimos términos semejantes del lado izquierdo. Seguimos reduciendo términos semejantes. Le sacamos cuarta a toda la ecuación porque toda la ecuación era divisible entre 4. Finalmente la elevamos al cuadrado, ¿ok? Del lado izquierdo aplicamos la fórmula del binomio al cuadrado, del lado derecho pues el cuadrado cancela la raíz y el 3 queda elevado al cuadrado multiplicando a la suma de mis binomios. Pasamos todo lo que tiene x y y de un lado de la ecuación y lo que no tiene x y y del otro lado de la ecuación. Desarrollamos binomio al cuadrado en x para reducir términos semejantes en x. Vemos que tenemos un menos 441 del lado izquierdo y del lado derecho también, se cancelan.
y nos queda una ecuación igual a 0. Sacamos factor común ahí al 7. Para poder llegar a un binomio al cuadrado necesitamos completar un trinomio cuadrado perfecto para x. Entonces lo que le falta ahí a ese binomio para hacer un trinomio cuadrado perfecto es la mitad del 6 elevado al cuadrado, es decir, un 9. Pero al agregar un 9, que está multiplicado por un 7 en el lado izquierdo de mi ecuación, tengo que agregar lo mismo en el lado derecho. Como ya tengo un trinomio cuadrado perfecto, lo puedo factorizar como x menos 3 al cuadrado. Dividimos todo entre 7 por 9 para dejar nuestra ecuación igual a 1 y simplificamos lo más posible las fracciones que se nos forman y llegamos a la forma estándar de la ecuación de esa hipérbola, ¿no? En donde lo que mide el semieje principal o focal es 3. Observen que hay un 9 dividiendo al término positivo, entonces el término positivo me dice que la hipérbola es horizontal porque es las x las que tienen el término positivo y el eje principal pues mide 3. Y tenemos un 7 dividiendo al término en y, que es el que está con el signo negativo. Entonces lo que mide el eje conjugado es raíz de 7. Y ahí tenemos esa hipérbola, mostrándonos aquí la longitud del semieje principal y el semieje secundario, las asíntotas, los focos y bueno, todo lo que se necesita para graficarla. De manera general, para cualquier hipérbola con centro en HK, longitud del eje principal 2A y del eje secundario 2B, la fórmula para una hipérbola horizontal pues nos queda así, la forma estándar de la ecuación. X menos la h, que es la del centro, al cuadrado entre a cuadrada menos y menos k, que es la coordenada en y del centro, elevado al cuadrado entre b cuadrada, igual a 1. En caso de tratarse de una hipérbola vertical, pues nos queda igual x menos h al cuadrado, pero ahora el término negativo es el de las x, tenemos aquí el menos de color azul, y las x son divididas por el valor del eje secundario, ¿no? Bueno, b cuadrada, más y menos k al cuadrada entre a cuadrada. Ok, aquí tenemos en el dibujo, podemos ver que ahora el eje principal es vertical, entonces a vale 3 y a cuadrada divide a las y. Y el eje secundario es horizontal, b vale 2, y entonces b cuadrada estaría dividiendo a las x, que son las que tienen el término negativo. Por ejemplo, bueno, para esta hipérbola nos quedaría así, las coordenadas del centro están en menos 4, menos 2, entonces quedaría x menos menos 4 al cuadrado sobre 2 al cuadrado en el término negativo más y menos menos 2 al cuadrado entre 3 al cuadrado igual a 1. Y bueno, realizando ahí las operaciones, leyes de signos, etcétera, llegaríamos a esta forma estándar. Si quisiéramos llegar a la forma general, pues primero multiplicamos todo por 4 y por 9 para cancelar los denominadores. Después desarrollamos los binomios al cuadrado y simplificamos las fracciones. Y finalmente llegamos a la forma general de la ecuación de esta hipérbola. Observen aquí que el coeficiente de x cuadrada es menos 9 y el de y cuadrada es más 4. Tienen signos distintos, por eso sabemos que esta ecuación representa una hipérbola. Ahora partimos del ejemplo al revés. Tenemos la ecuación general de una hipérbola, observamos los signos de x cuadrada, su coeficiente es 1 y el de y cuadrada es menos 1. Entonces ahí nos damos cuenta que va a ser una hipérbola y tenemos que tener en mente a qué forma la queremos llevar. Para poderla graficar, la queremos llevar a su forma estándar para encontrar las coordenadas del centro y lo que miden el eje mayor y el eje menor de la hipérbola. ¿Ok? Entonces empezamos primero acomodando términos en x y luego términos en y para agruparlos y poder así completar los trinomios cuadrados perfectos, porque necesitamos binomios al cuadrado. Completamos los trinomios cuadrados perfectos agregando un 1 y un 9 en el lado izquierdo de mi ecuación. Como el 9 está afectado por un menos, que está afectando a todo el paréntesis de los términos en y, pues realmente tenemos que agregar del otro lado un menos 9.
para compensar el 9 por el menos que agregamos del lado izquierdo. Y también el 1 que agregamos hay que compensar agregando un 1 positivo del lado derecho. Ya tengo dos trinomios cuadrados perfectos que se pueden factorizar como binomios al cuadrado. Y ahora observo que mi ecuación me tiene que quedar igual a 1. Entonces lo que hago aquí es divido toda mi ecuación entre 4 y la igualdad se conserva. Y entonces llegamos a esta forma estándar de la ecuación de esta hipérbola. Observamos aquí que lo que miden el eje principal, que es el 4 de color rojo, la raíz cuadrada sería del semieje, perdón. Lo que mide el semieje principal sería 2 y lo que mide el semieje secundario también es 2. Ok, de la forma estándar entonces vamos tomando los elementos para poder graficar. Lo primero que observamos es la coordenada del centro. Como tengo x menos 1 en mi binomio, la x del centro es 1. Y como tengo y más 3 en mi binomio, la y del centro es menos 3. Entonces el centro debe estar en 1, menos 3 y lo ubico en la gráfica. Ya que lo tengo ahí, observo que el término positivo son el que contiene a las x y el negativo es el que contiene a las y. Entonces el eje principal debe ser horizontal. Entonces voy a dibujar el rectángulo, primero ubicando los extremos del eje principal, 2 unidades a la derecha del centro y 2 unidades a la izquierda del centro. La medida del eje secundario también es 2, entonces voy a dibujar ahora también al eje secundario ubicando un punto 2 unidades abajo del centro y un punto 2 unidades arriba del centro y dibujo mi eje secundario. Estos ejes me sirven de guía para dibujar el rectángulo, tomando líneas paralelas a los ejes, y luego dibujo las asíntotas que pasan por los vértices y por el centro. Como sé que es horizontal, los vértices deben estar sobre los puntos rojos y dibujo la hipérbola guiándome por las asíntotas. Y ahí queda ya esta asíntota horizontal. Hipérbola horizontal, perdón. Aquí hay otro ejemplo. Sabemos que tenemos que llegar a esta forma estándar. Como la x cuadrada es negativa, bueno, voy a pensar que los términos negativos son los que contienen a las x. Voy a intentar llevarlo a esta forma a ver qué sucede. Lo mismo, agrupamos términos en x, términos en y, sacamos factor común. Completamos trinomios cuadrados perfectos, agregando también del lado derecho las cantidades que compensen lo que estamos agregando del lado izquierdo. Factorizamos a los trinomios cuadrados perfectos como binomios al cuadrado, dividimos todo entre 16 y llegamos a esta forma estándar, en donde observamos que es vertical, que el eje principal, el semieje principal mide 2 y el semieje secundario mide 4. Para poderla graficar ubicamos el centro en menos 4,1. Ahora 2 unidades hacia arriba y hacia abajo del centro vamos a ubicar los extremos de nuestro eje principal. 4 unidades a la izquierda y a la derecha del centro vamos a ubicar los puntitos que nos permitan dibujar a nuestro eje secundario. ¿Okay? Dibujamos el rectángulo que nos sirve de referencia para trazar las asíntotas y finalmente dibujar la hipérbola que ahora es vertical. Bueno, aquí tienen el resumen de una hipérbola horizontal explicando todos los elementos que pueden sacar de la forma estándar de la ecuación y su representación en una gráfica. Y aquí tenemos el de la hipérbola vertical, ¿no? Entonces, importante recordar para saber si es vertical o es horizontal, cuál es el término que es positivo y cuál es el término que es negativo. Bueno, espero que este video les sirva para comprender un poquito mejor cómo podemos trabajar con las hipérbolas.